amor me alcanzó. En la cruz por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Vamos a leer juntos, despacio. Vamos a leer despacio, de modo que podamos entender lo que leemos. Vamos a respetar los signos de puntuación que tenemos ahí. Solo el 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana, porque tenemos la dicha, la bendición tuya de estar congregados, cantar a tu nombre, estar con nuestros hermanos y también meditar tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé entendimiento, abra nuestra mente, de modo que podamos comprender tus promesas, vivir tus promesas, confiar, sostenernos en tus promesas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este versículo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, primera parte, los que aman a Dios. Una persona puede amar a Dios desde su modo de pensar, desde su modo de vivir. Y muchas veces esto no es efectivo. En verdad, dice la Escritura que una persona puede amar a Dios porque le conoce, porque ha tenido un encuentro personal con Él. Oyó el mensaje de salvación, entendió el amor de Dios, que es Jesucristo. Dice lo que leímos, que Dios envió a su Hijo, y es Dios encarnado, Dios con nosotros. Entonces, cuando la persona entiende ese grande amor de Dios y acepta a Jesús en su corazón, entonces puede amar a Dios. Es algo semejante como sus hijos. Usted como padre de familia, usted atiende, ama a sus hijos, los que han nacido, los que ahí están, los que usted como mamá lo tuvo desde su vientre y como papá lo abrazó desde bebé. Usted ama a esa criatura, pero usted no puede amar al que no ha nacido. No puede ser posible eso. No puede expresar un sentir sincero por el ser que no ha nacido. Y usted está esperando quizá otro hijo, pero no lo puede amar, no puede sentir nada por él, porque no lo ha visto, no lo ha conocido. Es algo semejante. Una persona no puede amar a Dios si no le conoce. El que conoce a Dios tiene mucha ventaja. Y ahorita se lo voy a explicar. Tiene y vive las promesas de Dios. Está esperanzado en Dios. La primera parte dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque Cristo está en su corazón. La segunda parte dice este versículo: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él habló, usted entendió. Él llamó y usted decidió recibir en su corazón. Entonces hay un conocimiento pleno. Hubo un encuentro personal. Pero me llama mucho esta expresión que dice aquí en la segunda parte de este versículo, cuando dice: todas las cosas les ayudan a bien. En cierta manera, los que hemos caminado con el Señor,
con base en nuestra experiencia en Él, nosotros podemos decir todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero qué cosas? ¿Qué cosas? Porque como seres humanos, como personas, estamos expuestos. Lo que dice aquí en el versículo 35. Vamos a leer el 35, por favor. Ahora, ahí mantengan su Biblia abierta porque vamos a ver este capítulo. Versículo 35. Hay una pregunta, hay un interrogante ahí. Y la pregunta es esta, versículo 35. Y lo leemos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Cuántas cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Aquí se mencionan siete peligros que corre una persona que conoce a Dios. Pero la persona que no conoce a Dios se extiende. De cualquier manera, la persona puede padecer hambre, puede padecer desnudez, es decir, falta de trabajo, falta de alimento, falta de vestido. Sus sentimientos, sus emociones se confunden, entonces busca otras salidas. De cualquier manera, como seres humanos, estamos expuestos. Entonces, ¿cómo podemos entender que cuando conocemos y caminamos con Dios, todas las cosas nos ayudan a vivir? Y entonces el apóstol aquí, escribiendo esta carta, escribiendo este capítulo, él da evidencias, fundamentos. ¿Y cuánto nos es necesario conocer los fundamentos? Saber que usted ama a Dios porque algo pasó en la vida de usted con Él. Algo sucedió. Y entonces vamos a retroceder un poquito de este versículo, porque dice todas las cosas nos ayudan a vivir. Vamos a retroceder allá al capítulo 6. No vamos a ver toda la carta, me gustaría que lo viéramos todo, pero no es posible, el tiempo no es suficiente y además ustedes se cansarían. Pero quiero que ustedes tomen nota y subrayen ahí en su Biblia. Los fundamentos que tenemos aquí, cuando dice el apóstol, todas las cosas nos ayudan a bien, porque amamos a Dios y porque Él nos llamó a ser salvos. Entonces, vamos a leer ahí en el versículo 20, capítulo 6, versículo 20, dice así, leemos. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres acerca de la justicia. Ahí nada más. ¿Éramos qué? Esclavos. ¿Éramos qué? ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. ¿Y qué es pecado? Mentiras, adulterio, hechicerías, borracheras, orgías, brujería y un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas. Estábamos nosotros en tinieblas. ¿Éramos esclavos de qué? De pecado. ¿Y cuántas veces alguien dice, yo ya no quiero ser así, ya no quiero vivir así, quiero vivir un cambio? Y lo intenta. Y de cualquier manera trata de apaciguar su conciencia haciendo buenas cosas. Pero es esclavo. Y el esclavo es esclavo. No tiene libertad, no tiene autoridad. No tiene control de sus emociones, de sus sentimientos. Entonces dice, erais libres acerca de hacer bien. Como Dios quiere, como Dios manda. Eras libre.
eras libre. Seguimos leyendo. Antes éramos, ¿qué? Esclavos. Pero el versículo 21 hay un interrogante que dice: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Y aquí muerte está hablando espiritualmente. Cuando una persona espiritualmente está muerto, es que está ausente de Dios. Está separado de Dios. El pecado lo esclavizó y lo separó de Dios. Era esclavo. Pero hay un cambio ahí. Pero, el versículo 22. Pero ahora, dice, pero ahora. A ver, leemos. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A ver, pero ahora en Cristo, cuando usted conoce, ha recibido a Cristo Jesús, ahora aquí hay fundamentos de que usted conoce a Dios y que usted puede amar a Dios. ¿Cuál es el primero? Versículo 22. Pero ahora habéis sido ¿qué? Libertados. ¿Somos qué? Libres. ¿Somos libres de qué? De pecado. Él nos libertó, o Él nos liberó de los lazos del pecado. Es el número uno. Es un fundamento. ¿Por qué? Dice que puede amar a Dios y las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Número dos. ¿Y hechos qué? Siervos de Dios. ¿Eres qué? Siervo de Dios. Ya no eres siervo ni esclavo del pecado, sino ahora estás al servicio de Dios. Y es un deleite seguir a Dios por ese conocimiento, por ese encuentro personal. Van dos. Viene el tercero. Tenéis por fruto, por vuestro fruto, ¿la qué? Y dice que lo que hizo Dios en Cristo Jesús y el Espíritu Santo, Él purificó nuestra conciencia, lavó nuestros pecados, perdonó nuestra maldad. Y ahora dice que tenemos santificación. ¿Quién es el que santifica? Dios, Cristo, el Espíritu Santo. ¿Estamos? Van tres. Y el cuarto. Viene el cuarto. Y como fin, la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna podemos entenderlo de dos maneras. La primera, que es común, es que ahora que hemos sido libertados del pecado, que somos libres y que somos siervos de Dios y ya hemos sido santificados, la primera es que vivimos con Dios. Vivimos. Y es una acción real. Es como los esposos. Vive con su compañero o compañera de vida. Y eso es real. Debe ser real. Entonces aquí es la primera manera de entender vida eterna. Vivimos esa relación con Dios. Y la segunda idea de esta vida eterna es que tenemos morada con Él en la eternidad. Amén. Ese es otro fundamento. ¿Cuántos tenemos aquí? Libres, siervos de Dios, santificados y vida eterna. Ahora el 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? O sea, el que no recibe a Cristo está muerto. Espiritualmente está muerto. Necesita a Cristo en su corazón. Porque Él es el que puede perdonar los pecados. Nosotros éramos esclavos, pero Él nos libertó. Él nos hizo siervos. Él nos santificó. Y Él nos da vida eterna. El privilegio de tener comunión con Él. ¿Se entiende?
¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, separación. Pero, dice aquí, pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Otro fundamento. Dice, el regalo o el don de Dios para ti es vida eterna. ¿En quién? En Cristo. O sea, no es por tu actitud, no es por tus acciones, no es porque de repente te portas bien. No, es porque aceptas a Jesús. Aceptaste el amor de Dios, el mensaje de Dios. Lo aceptaste en tu corazón. Y ahora, entonces, específicamente, de una manera clara, tu fe, tu vida está en Dios porque recibiste a Cristo. ¿Cuántos llevamos? 5. Vamos a pasar al 8. Pasamos al 8. Inmediatamente pasamos al 8. ¿Sí? Pasamos al 8. ¿Llevamos cuánto? 5. Versículo 1 del 8. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí nada más. ¿Qué no hay para la persona que ha recibido a Jesús en su corazón? No hay condenación. ¿Cuál es la condenación de los pecados? Los pecados del cual desde que tú tienes uso de razón, empezaste a pecar, a mentir, porque el niño, ¿a quién le enseña a mentir? ¿Quién le enseña a rebelarse? Tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses y ya está pidiendo sus derechos. Y está exigiendo. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Es parte de su naturaleza. Pero cuando ya tiene uso de razón, 5, 6, 7 años, ya lo manifiesta más claro. Y va creciendo y se va conformando al ambiente, al mundo. ¿Sí? Y entonces necesita a Cristo en su corazón. Porque cuando ya entra en uso de razón, entonces ya puede tomar una decisión. De bebé no. No. De bebecito. Por ejemplo, el bebecito que tiene ahí, usted no puede tomar decisión. Pero ya un jovencito de 5, 6, 7 años ya entiende. Y más uno de 11, 12. Y usted que tiene sus 30, 40, con mayor razón. Con mayor razón. Pero bueno, la persona que recibió a Cristo, dice aquí de una manera clara, no tiene condenación. Porque dice enseguida, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esta palabra están es una palabra, voy a mencionar esto, es una palabra que tiene acción, presente, futuro, y que es real, firme, seguro, está en Cristo. Fíjese bien. Una persona puede amar a Dios porque está en Cristo. Fue liberado, fue hecho siervo de Dios, fue santificado, tiene vida eterna, no tiene condenación. ¿Se entiende? Sí, amén. ¿Sí se entiende? Otra cosa, este versículo 1. Dice aquí, los que no andan conforme a su naturaleza pecaminosa. Ya no, porque cuando Cristo Jesús llegó a la vida, Él llegó al corazón, primero llegó a la mente, hubo un entendimiento, la persona decidió recibir a Cristo, lo puso en su corazón y ahí trabajó el Señor, limpió todas sus maldades, purificó su corazón y entonces transformado el corazón, fue transformado la mente y cambiado las actitudes. ¿Sí? Cambia el corazón, cambia la mente,
y cambia el modo de vivir. ¿Estamos? Sí. Ese es otro fundamento. Ya no anda con rienda suelta. Y abogando, ¿no? Ya no anda haciendo daño por allá. Ahora está sumiso a Cristo. Está sumiso a Dios. Puede amar a Dios. ¿Sí se entiende? Puede amar a Dios. ¿Cuántos llevamos? 6. Fundamentos. Fundamentos. Son bases para que una persona pueda decir: yo amo a Dios. No hay condenación. No anda en esa naturaleza. ¿Anda en qué? Dice ahí, versículo 3, sino andan conforme al Espíritu Santo. Andan conforme al Espíritu Santo. Fíjense bien, Dios, Cristo y Espíritu Santo. Es la obra de la Trinidad. Y miren lo que dice el Espíritu Santo. Vamos a adelantarnos un poquito. Versículo 16. Versículo 16. Agreguen ahí santo. Agreguen ahí santo. Dice así el 16. El Espíritu Santo dice Da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? hijos de Dios. ¿Quién dice que una persona que recibe a Cristo es hijo de Dios? ¿Quién dice? Espíritu Santo. Dice bien. No hay cosa mejor que Dios certifique tu decisión. No hay cosa mejor que Dios certifique tu andar, tu vivir, tu comportamiento. No como una persona buena, sino como una persona que conoce a Dios, le teme, le respeta y le adora y se propone andar en santidad. Esa es otra evidencia. Es otro fundamento. ¿Estamos? Anda conforme a la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice: ese es mi hijo, se porta como un hijo de Dios. Ese es mi hijo. ¿Sí? Y cuando usted anda en la voluntad de Dios, Dios se exalta. El exaltar es que Él es glorificado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuántos llevamos? 7. Versículo 2. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otra vez. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Lo vuelvo a leer. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y de la ley de la muerte. ¿Dice bien? Hay 3 leyes. Aquí están. Versículo 4 también ahí dice: porque lo que era imposible para la ley de Moisés, el mandamiento, en otras palabras. Entonces están 3 leyes. Está la ley de la muerte. El que peca está separado de Dios. Y está la ley del pecado. El hombre es esclavo y lo que hace es pecar, porque es una ley. Y ahí está la tercera ley, que es el mandamiento, y le dice: no peques, y pórtate bien, y así dice Dios, y ama a Dios, pero se impone la ley del pecado y se impone la ley de la muerte. Y dice aquí en versículo 3 que la ley del mandamiento es débil. Pero sobre eso, Dios establece su ley de vida en Cristo. Así es. Versículo 2, lo leemos.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí, ¿qué establece? ¿Qué ley establece Dios? La ley del Espíritu, ¿de qué? De vida. Él establece una ley de vida y lo hace por medio de Cristo. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, nos rescata. Dice que cuando una persona no conoce a Cristo, vive en este mundo y el diablo abre sus fauces como un lobo hambriento o un león hambriento, pero su fauce así, gigante, 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 y ahí está usted a la puerta de la boca del lobo, a punto de comérselo. A punto, porque usted ya hizo méritos. ¿Cuáles son los méritos? El pecado. Y ahí está el otro mérito. Solamente hace falta morir físicamente porque está muerto espiritualmente y lo que va a hacer el lobo se lo va a tragar. Pero antes dice que el lobo no puede devorarlo porque está la gracia de Dios. Está el amor de Cristo. Usted oye el Evangelio y cuando entiende, acepta a Jesús y Jesús lo rescata de esa ley de pecado y esa ley de muerte. Lo que no puede hacer la ley del mandamiento, lo hace Cristo Jesús. Amén. Por eso Dios establece su ley de vida en Cristo. Y por eso puede decir usted, amo a Dios porque recibí a Cristo y soy guiado por el Espíritu Santo. Miren más. ¿Se entiende? Aquí está. Aquí está. Entonces, tenemos que la ley del Espíritu de vida en Cristo es ¿otro qué? Fundamento. Es otro fundamento. Versículo 4. ¿Se entendió esto, hermanos? Versículo 4. Dice así, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la ley que se esforzaba, la ley de Moisés, del mandamiento, que se esforzaba en aplicar un bien al pecador, pero no podía, y reclamaba el pecado, reclamaba un sacrificio. Y el sacrificio es Cristo. Y Cristo cumple lo que dice la ley y acaba con la ley del pecado, acaba con la ley de la muerte. Ya no es una autoridad, acaba con la autoridad del mundo y ahora recibiste a Cristo, entonces se cumple la justicia de Dios en ti. La obra de Dios se cumple en ti. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús. Por eso puedes decir que amas a Dios. Vamos a brincarnos un poquito. Vamos al versículo 14. Porque estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Fundamentos, ¿sí? Bases de una persona que ama a Dios y que puede decir en esta vida que todo le ayuda o todo va a un propósito, ¿sí? A un buen propósito. Versículo 14 dice así, leemos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces aquí hago una aclaración. El Espíritu Santo, como algunos dicen que es una fuerza activa, no. Es una persona que guía. ¿Sí? Que guía. Y dice, cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal, el apóstol Pablo, allá en Efesios que estuvimos viendo, dice que el Espíritu Santo tiene ahí la figura de arras.
Las arras normalmente se usan cuando se lleva a cabo un enlace matrimonial. Y el esposo, al desposar a su esposa, saca del cofre 12 monedas de oro y le da a su esposa como principio o inicio o garantía de sostenimiento. Entonces, eso es un inicio. Y entonces el esposo va a estar trabajando y va a estar dando más monedas a la esposa. De modo que la esposa pueda vivir tranquila, segura, contenta. Y esa es la figura que el apóstol usa aquí, que el Espíritu Santo, al guiarte, es una garantía. Te sustenta, te guía, te sostiene, y vamos a ver lo que dice el versículo 26. Vamos a ver lo que dice el versículo 26. Dice el 26. Vamos a ver, dice así, vamos a leer. Dice, despacio, dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Dónde va a obrar el Espíritu? O sea, como humano no puede ser perfecto. Se te va a salir lo González o lo... ¿Cómo te apellidas? Se va a salir. Te vas a poner como el hombre verde. Pero tienes a Cristo en tu corazón. Entonces ahí el Espíritu Santo que te está guiando, te caste. Y no vas a estar tranquilo, ya no vas a estar como antes, que peleabas, insultabas y te echabas una borrachera y no, basta, me echo otra. No, ya no, porque estás guiado por el Espíritu Santo. Ahora hablas palabras obscenas y te sientes mal. O actúas de mala fe y te sientes mal. Y por alguna razón hay una debilidad ahí, y entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos ayuda. ¿Qué ayuda? No, ¿qué dice el versículo? Quiero que vea el versículo. Nos ayuda en nuestra debilidad. Porque el 14 dice guía. El 14 dice que guía. Y el 26, ¿qué dice? Ayuda. Ayuda. En la debilidad. Cuando alguien de repente que está siguiendo a Cristo Jesús y dice, creo que ahora no quiero ir al templo. Creo que esto no es para mí. Pero como recibiste a Jesús sinceramente, entonces el Espíritu Santo dice que es el que produce el querer y el hacer. Él es el que te impulsa. Vamos, adelante. Y te lleva allá al espejo y, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? Quítate esa carita, mira. Date una manita de gato. Manita de gato, ¿no? Vas a ver las cosas diferente porque el Espíritu Santo te ayuda en la debilidad. ¿Ese es otro qué? ¿Otro qué? Fundamento. Otro fundamento. ¿Sí? Ahora regresamos. Estábamos en el 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, recibiste a Cristo, eres guiado por el Espíritu Santo y como resultado eres ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios auténtico. Auténtico. ¿Sí? Auténtico. Así como usted puede decir, este es mi hijo porque lleva mi ADN, lleva mi sangre, ¿sí? Se apellida como yo, se parece a mí, es mi hijo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, aunque no tenga ojos azules, no importa, es mi hijo, ¿sí? Y entonces lo que Dios dice, que el que tiene a Cristo es guiado y es ¿qué? Y usted puede decir que soy ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Pero lo que ya dice el 15, miren el 15 dice así. ¿Cuántos llevamos? ¿Ya se perdieron?
Y dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces aquí dice que cuando obró Dios en nuestro corazón y recibimos a Cristo Jesús, nos santificó y el Espíritu Santo nos dio las arras del sustento. Él está comprometido con nosotros. Entonces dice aquí que nos adoptó. Somos adoptados. O sea, el pueblo son los judíos. Ellos son la promesa. Y nosotros aparte, lejos. Pero el amor de Dios se amplió y ahí está usted. Ahí está usted. Él nos adoptó. Entonces soy un hijo auténtico de Dios. Y el 16 ya lo vimos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. ¿Lo puedo interrumpir tantito? Versículo 17. Permítame tantito. Versículo 17. Versículo 17. Vamos, versículo 17. Dice así. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Miren, usted es heredero de Dios. Es decir, todas las promesas, dice en la Biblia, hay 20,000 promesas que Dios da a su pueblo y todas esas promesas son tuyas. Todas. ¿Cuántas? 20,000 promesas. Y aparece en la Biblia 365 veces la palabra no temas. No temas. Entonces aquí dice que eres ¿qué? Heredero de Dios. Coheredero con Cristo. ¿Con quién vamos? ¿Herederos de quién somos? De Dios. ¿Con quién vamos a estar? Con Cristo. Ok. ¿Cuántos vamos? Soy heredero. Vamos a brincar un poquito. Versículo 27. Versículo 27. Dice así. Leemos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué? Intercede por los santos. Y la persona que recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal, Dios lo identifica como una persona santificada. Es un nombre santo. Dios le da el nombre. ¿Sí? Intercede por los santos. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos fundamentos vamos? Entonces fíjense bien. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda, versículo 26, versículo 27, escudriña nuestros corazones, intercede por nosotros. El versículo 14 dice, nos guía. Nos guía. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a seguir. Creo que ya es el tiempo de terminar. Tengo un poquito de paciencia. Vamos a pasar al versículo 29. Versículo 29. Dice, porque los que antes conoció, subraya la palabra conoció, también los predestinó para que fuesen ¿qué? Vamos a leer. A la imagen de su Dice, Hijo. también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, el Señor Jesucristo es el Señor, pero dice aquí, mire, yo pregunto esto. A ver, ustedes no, digamos, si alguien quiere contestar, puede hacerlo. Pero, ¿qué siente usted cuando se para allá arriba en las piedras y ve todo el panorama? ¿Qué siente usted? ¿Qué siente usted cuando va a la montaña y ve toda esa inmensidad de montañas? ¿Qué siente usted? O cuando está en un prado, en un bosque lleno de flores y una belleza. Y ahí que escucha usted el canto de los pájaros y ve pájaros de todos los colores. Y animales de colores, de tamaños. ¿Qué siente usted?
Lo ¿O que- qué siente usted cuando se para cuando tiene la dicha de ir al mar, pararse a la orilla o estar en una montaña y ver la inmensidad del mar? O cuando usted va caminando y ve un desierto grande, inmenso. ¿Qué siente? ¿O qué siente usted cuando le ha tocado ir a un lugar donde hay nieve, mucha nieve? ¿Qué siente usted? ¿Qué siente usted cuando se le sirve un pescado frito, así con todos sus ingredientes y empieza usted a darle? ¿Qué siente? Lo que nos regala Dios, ¿Qué siente? ¿Qué siente usted? satisfacción. Ay, qué cosa tan maravillosa. Eso Dios hizo. Pero cuando Dios hizo eso, hermanos, miren, Él planeó que usted estuviera delante de Él. Desde que Él hizo toda la belleza, creó al mundo y puso orden todo y le dio belleza, Él creó al hombre y Él dice, yo quiero que él de camisa azul, el otro de camisa azul, y ese de playera o de suéter azul, y de la blusa rosa, yo quiero que todos los que están aquí estén conmigo. Amén. Y así en todo el mundo. Yo quiero, esto dice, conoció y predestinó, planeó para que usted estuviera delante de Dios. Gracias a Dios. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó para que estuviese con él. Y a los que llamó, a estos también justificó, dio libertad. Y a los que justificó, también ¿qué? Glorificó. Fíjese bien. Ahora usted puede ver toda la obra de Dios. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Dice usted, ama a Dios porque le conoce, o ama a Dios porque pues, tiene usted un poquito de temor. ¿Por qué ama a Dios? Ame usted a Dios porque le conoce, porque entregó su vida a Cristo Jesús. Porque enseguida dice, fíjese bien, el versículo 31, leemos, dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, ¿quién está por nosotros? Dios. Y ante la tribulación, ante el sufrimiento, ante un sinfín de situaciones que muchas veces pasamos en este mundo, y todos descarriados y todos desamparados ante esta situación, cuando una persona recibe a Cristo Jesús, lo que hemos visto, estos fundamentos se aplican en la persona que ha recibido a Cristo. Es decir, si usted enferma, está seguro en Cristo. Si usted se accidenta, está seguro en Cristo. Si usted llega a morir, está seguro en Cristo. Porque Él dice, no hay ninguna condenación. Y nadie lo puede separar del amor de Dios. Nadie. Mire, ahí el versículo 38 y 39. Dice, versículo 37. Vamos a leer, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie puede separar de la acción de Dios que se llevó a cabo por medio de Cristo. Aunque estamos expuestos. Como dice el 36, como está escrito, leemos, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas En un matadero. O sea, estamos expuestos. Ahora que ya conocemos al Señor, estamos expuestos. Dice que somos como ovejas al sacrificio. Ante todas esas cosas, si usted ya recibió a Cristo, Él le liberó, Él le santificó,
Él le conoció, Él le llamó, Él le predestinó, Él le glorificó, Él intercede, Él ayuda, el Espíritu Santo ayuda, Él guía. ¿Se entiende? Sí. Pero otra cosa más. Mire, versículo 32. Dios está por nosotros. ¿Cuántos llevamos ya? Ahora sí aprendieron la cuenta. Y llevo 15. Ya, 15. 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gracias, hermano, porque es pregunta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y no falta nada. En Cristo estamos completos. Ahora el 33 es un interrogante. Dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los va a acusar? ¿Quién los va a acusar? Porque Él es el que Justifica. nos hizo libres. Él nos hizo libres por medio de Cristo. ¿Y quién va a condenar? ¿Quién? No hay quien condene. Ya la muerte dice, nos liberó de la ley del pecado, nos liberó de la ley de la muerte. Ya no, ya estamos en Cristo. Ahora, 34, juntos. Dice así, ¿quién es el que condenará? Ahora, cuenten ahí, hermanos. ¿Cuántos fundamentos? ¿Quién es el que condenará? Es una pregunta. A ver, ¿qué hace Cristo? Cristo es el que murió por mí, pagó por nuestros pecados. Y luego enseguida dice, más aún el que también, eso dice que vive. O sea, venció la muerte, venció la tumba, venció al mundo, venció el pecado, venció al enemigo. Él vive. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que condenará? Porque Cristo es el que murió. 2, el que también resucitó. El que también está a la diestra de Dios, está en lo más alto, Él triunfó y está en la gloria de Dios, y toda la humanidad, todo dice que los ángeles y los millones y millones de redimidos y toda la creación le glorifica. Está en lo más alto. Él es el Señor de señores. Entonces dice aquí, Él es el que resucitó y está a la diestra de Dios. Pero algo más. ¿Qué más? ¿Qué más hace? El que también ¿qué? intercede por los santos. ¿Intercede por quién? Por nosotros. Por nosotros. A ver, ¿quién es el que intercede? El Espíritu Santo. ¿Quién otro intercede? Jesucristo. ¿Y en manos de quién estamos? Del Padre. Fíjense bien cómo está usted si recibió a Cristo Jesús. Ahora, miren, por eso dice aquí, porque estás en Cristo, si estás enfermo, glorifica. Si pasa alguna situación, cualquier situación, glorificaremos. Porque ahora estás en Cristo. Y terminamos así. Capítulo 14, versículo 8. Capítulo 14, versículo 8. ¿Estos son qué? ¿Son qué? Fundamentos. Por eso debemos nosotros vivir como Dios dice en su palabra. No como usted lo entiende, sino como Dios dice en su palabra. Con base a sus promesas, con base a sus obras. ¿Ya lo tienen? 14.8. 14.8. Dice así. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, porque Él nos rescata en vida. En vida. Cuando usted puede responder. Cuando usted puede responder al tema. El mundo puede decir muchas cosas, pero Dios en su palabra afirma, dice con certeza lo que Él ha hecho. Y esto es para la garantía de usted. Ahora,
la pregunta que hice al principio. ¿Usted ama a Dios? ¿Por qué? Porque le conoce. ¿Ya entregó su vida a Cristo? ¿Ya recibió a Jesucristo como su Salvador personal? Porque si no le ha recibido, como dice un dicho, no hay de queso, solo de papa. Si no ha recibido a Cristo, mire, no tiene parte con Dios. Necesita a Jesús en su corazón. Así es. Y yo le invito en este momento. Entregue su vida a Cristo. Porque el que entrega su vida a Cristo, mire, estamos expuestos en este mundo. Pero el que entrega su vida a Cristo es guiado por el Espíritu. Es ayudado por el Espíritu Santo. Es guiado por Jesucristo. Cristo es el que da libertad. Cristo, Dios es el que perdona los pecados por medio de Cristo. Y Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Así Él habló, porque es Dios. Yo le invito a recibir a Jesús. O a confirmarse en el Señor. Si usted ha dudado, yo le invito a confirmarse. Le invito a pasar aquí adelante. Esa decisión que usted hace, hágalo en público. Hágalo. Y diga, sí, yo acepto a Jesús. Yo ando como la oveja descarriada, sin rumbo. Yo ando así, para acá y para allá, sin rumbo fijo, descarriado, perdido, en desorden. Pero ahora puedo entender que Dios ha obrado por medio de Cristo Jesús. Y Él quiere guiarme, Él quiere interceder por mí, Él quiere ayudarme, Él quiere abogar por mí. Yo quiero estar en sus manos. Le invito a tomar esa decisión. ¿Alguien? Dios ha hablado a su corazón y puede tomar esta decisión. Yo le invito. Hágalo. Venga. Y vamos a orar. Le invito a ponerse de pie. Llevamos. Dios y Padre nuestro, damos muchas gracias.